Buenas noches a toda nuestra audiencia habitual de todos los viernes a Diálogos del Café Marcos Escudero, a nuestros invitados y a los participantes en vivo mediante el Zoom. Hoy pretendemos abordar una de las problemáticas más importantes que tiene el, el país, que es el tema de la salud. La Fundación Milenio ha desarrollado una propuesta que ha puesto a consideración del país y hemos pedido a los principales frentes políticos que participan en la próxima elección comenten las mismas y las puedan complementar con las propuestas que están llevando adelante en sus programas de gobierno. Hoy vamos a analizar la salud y las políticas de salud presentada por don Fernando Labadens en representación de la Fundación Milenio y el Plan Bicentenario. Las comentarán don Guillermo Cuentas, responsable del programa del área de salud del Frente Unidad, Cecilia Vargas, representante de Libre, y don Aníbal Cruz, también responsable del área de salud de Súmate. La situación del sistema de salud, transición epidemiológica, posibilidades del seguro universal de calidad, desafíos de financiamiento de la salud, gestión y gobernanza del sistema de salud, son las preguntas que hemos puesto de manera provocadora o motivadora para que podamos conseguir alguna respuesta luego de este evento. Gracias, Aníbal. Vamos a dar una segunda ronda y creo que uno de los objetivos de este espacio es precisamente poder coincidir entre las diferentes fuerzas políticas y que este tema de la salud se vuelva de alguna manera una política de Estado, independientemente de quién la implemente, y podamos tener una hoja de ruta para los próximos años hacia adelante. Fernando, no sé si quieres hacer algún comentario de los comentarios antes de abrir a la participación de la gente que nos acompaña. La gente, si alguien tiene algún comentario o pregunta, puede usar el icono de levantar la mano para darle la palabra. Eso sí, a los participantes no más de 2 minutos de intervención. Fernando, por favor, adelante si hay algún comentario. Tu micrófono. Yo creo que, gracias. Yo creo que hay tres coincidencias vale la pena mencionar. La primera coincidencia tiene que ver con la carrera sanitaria, que creo que es fundamental. Este es un elemento central y creo que sería una buena ocasión poder tener algún avance entre fuerzas que tengan intenciones de trabajar en aquello. Pero creo que además esto obliga a concertaciones con diferentes actores del sistema y vale la pena empezar a trabajar en esta área porque esta es una área central del sistema. El otro punto fundamental es el financiamiento. Y creo que en el área de financiamiento se abre un espacio bastante interesante sobre nuevas propuestas de financiamiento y al mismo tiempo si se mantiene o no el financiamiento actual en salud. Y el tercero, una ala polémica, que es el área de descentralización. Creo que ese es un tema que puede ser bastante más debatido en el futuro. Ok, nada más. Gracias, Fernando. Si alguien tiene algún comentario, consulta, puede levantar el icono de levantar la mano y Ahora, don Carlos Oropesa levantó la mano, eso lo he ya, visto. Adelante por 2 minutos. gracias, muy buenas noches a todos y una excelente exposición hasta este momento. Evidentemente, yo igual que Fernando coincido, hay dos cosas importantes que han coincidido todos. Hay que buscar financiamiento y hay que descentralizar la gestión, modernizando la gestión, obviamente. Pero me pregunta Guillermo, por ejemplo, Guillermo es el opositor que no quiere llegar al 20% del PIB, porque nuestro PIB es chiquito en comparación al Uruguay, evidentemente. Pero del total del PIB, actualmente estamos dando nuestro presupuesto el 8% del general de la nación, cuando debíamos llegar al 10%, el real, y esto es dato de Jubileo, de la investigación de Jubileo. La inversión per cápita, evidentemente estamos en $300, mientras los otros están en $1.500, $1.200. ¿Por qué? Porque su PIB está encima del 27% de gasto. Si nosotros solamente llegáramos al PIB 20%, estamos duplicando el presupuesto actual, que evidentemente no alcanza. Hay que generar, hay que crear otro tipo de cosas, excelente. Muy bien, pues.
Ya creemos la cosa. ¿Y para qué? La información. Y luego, dentro de la propia gestión, la modernización de la gestión está en centralización normativa y descentralización operativa. Lo dijo también Fernando. ¿Hasta dónde? Para no crear 350 administradores, pero administradores de su propia población, de su propia plata, que le vas a dar. Pero si la vas a administrar bien, con buenas normas y descentralizadamente, actualmente hay municipios que tienen toda la red completa, al menos unos pequeños municipios tienen la red completa, tienen la correcta cantidad de primer nivel y uno de segundo nivel. Esos municipios evidentemente son más fáciles de reestructurar y de administrar y que realmente lleguen a tener una buena gestión por resultados, por productos, etcétera, etcétera, en base al nuevo perfil epidemiológico. Entonces, y una cosa que me preocupa, evidentemente, y también a todos, el sistema de información. Sistema de información obsoleto. Yo pregunto ahorita, ¿cómo sabemos de qué se enferman y se mueren los trabajadores? No hay datos de la salud del trabajador. Si bien existe un formulario obligatorio de todo accidente que es el que ocurre en las empresas de presentar al ministerio, el ministerio no los tabula, no los registra, el Ministerio del Trabajo tampoco, nadie. Sin embargo, en la ley marco de descentralización, una de las competencias departamentales es elaborar su propio sistema de información para definir sus propias políticas. Y decirles algo, que nadie, la salud ocupacional, mata más y mueren más trabajadores y se enferman más trabajadores que cualquier epidemia en el mundo. En el mundo. Revisemos los datos. Los únicos que no hacen vigilancia epidemiológica de la salud del trabajador es Bolivia, y teniendo la ley desde hace 35 años atrás. Por lo tanto, debemos preocuparnos de la salud del trabajador. Es el motor del desarrollo del país. Con eso concluyo. Gracias, Carlos. Sabrina, por favor, su consulta. Si alguien más, vamos a hacer unos 3, 4 comentarios y vamos a volver a abrir segunda ronda. Sabrina, por favor, adelante. 2 minutos como máximo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Sí, adelante, adelante, la copiamos. ¿me escucha? Hola. Sí, adelante. Muy buenas noches. Quería preguntarle a la gente que está ahí, ¿no? ¿Qué harán para que lleguen los medicamentos en fechas que dice que hay un papel firmado y que no están PBB y hacen caso lucha de las personas PBB, ¿no? Y los candidatos no están tomando en cuenta todas estas cosas, ¿no? Gracias, Sabrina. No la hemos copiado muy bien. Su internet está muy inestable. Hola, Y ahora, gracias. hola. Sí, perfecto. Gracias, Sabrina. ¿Algún otro comentario que tengamos? Hola, Consulta. Adelante, por favor, tu micrófono. Carmen Alba. Por favor, Sí, levanten el icono para tomar la palabra, porque si es muy alguien, difícil tener control sí, por acá. Dale, Erika, por favor. alguien tiene el micrófono abierto y hay interferencia. Bueno, en primer lugar, yo saludar a los 4 expositores y bueno, los 3 comentaristas desde una perspectiva política, y es siempre saludable saber de que existe una capacidad instalada para lograr convergencia de ideas. Hay un temita que concretamente me preocupa. Aníbal ha hecho una focalización de las necesidades desde la perspectiva de lo municipal. Yo personalmente quisiera hacer una consultita respecto a lo que significaría la atención con la metropolización, hacer sistemas metropolitanos y diferenciados considerando las capacidades instaladas de los distintos gobiernos, niveles subnacionales. Porque, ¿qué vamos a hacer con 160 y tantos municipios con menos de 2.000 habitantes? O menos de 20.000 habitantes, que son prácticamente inviables y no tienen recursos algunos. Y con los departamentos que muchas veces de gobernaciones tienen menos recursos que las ciudades capitales. Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Cómo armonizamos la atención territorial? Porque hay que repensar la descentralización y las competencias, los costos competenciales y en la distribución de competencias en el nuevo escenario nacional y con el nuevo perfil epidemiológico. Gracias, Erika. Carmen Alba está pidiendo la palabra, si puede habilitar su micrófono. Adelante, por favor. ¿Va? Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta, entendiendo que la comunidad en general cree que sus problemas de salud se solucionan en los establecimientos de salud.
¿Qué políticas de salud tienen para que la comunidad asuma su rol sobre la responsabilidad de su salud? Gracias, Carmen. Don Roberto Lacerna ha escrito algo en el chat, pero quisiera que se las haga verbalmente y de ahí abrimos nuevamente una segunda ronda con nuestros invitados. Gracias, Pepe. No, era una pregunta, en realidad. Tenemos una experiencia muy interesante de seguro, que es el SOAT, seguro obligatorio contra accidentes de tráfico, que pensamos que nunca iba a funcionar y sin embargo ha sido muy eficiente, muy barato y ha ayudado muchísimo a muchísima gente. Me pregunto si esa experiencia no podría ser replicada. Por supuesto, mucho más complejo y difícil, pero si no podríamos aprender de esa experiencia para crear un sistema de seguros de salud que sea bastante más barato, que sea también accesible y que permita al paciente seleccionar la empresa de seguro, la clínica y el médico que la atiende. Gracias, Roberto. Vamos a iniciar nuestra segunda ronda en base un poco a las preguntas y comentarios. Ahora sí le voy a pedir a Aníbal que sea el que empiece. Ahora sí, más cortito, un par de minutos para responder a alguna de las motivaciones, a alguna de los comentarios o alguna de las preguntas. Aníbal, tu micrófono, por favor. Creo que está con problemas técnicos, Aníbal. Le voy a pedir a Cecilia entonces que haga uso de la palabra hasta que Aníbal resuelva sus problemas. Su micrófono, Cecilia, por favor. ¿Me Adelante. escucha? Sí, adelante. Gracias. Bueno, comentando un poco respondiendo a las preguntas, Carlos Oropesa decía que plantean en relación a salud ocupacional. Y bueno, como Alianza Libre, nosotros justamente tenemos un acápite específico de salud ocupacional. Si bien las normas dicen que debería haber reportes y todo lo demás, pero en la realidad los trabajadores también están relativamente abandonados, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos como política pública para el tema de la salud ocupacional, el garantizar las condiciones laborales, el tener también estos datos cruzados de nuestros trabajadores en la nube, ¿no? Todo digitalizado, y de esa manera también poder incidir no solo en ellos, sino en sus familias desde el punto de vista predictivo, preventivo y en caso necesario también curativo y de rehabilitación. Por otro lado, Sabrina decía, ¿qué van a hacer con el tema de los medicamentos y la llegada de medicamentos? Bueno, esto se relaciona a la crisis que estamos viviendo con el tema de dólares, ¿no? Porque lastimosamente gran parte de los medicamentos son importados o los que se realizan aquí, su materia prima es importada y por eso es que tenemos los problemas en cuanto a medicamentos. También dentro de las propuestas que tenemos está el que no tengamos el arancel que hay en aduanas para medicamentos que no se produzcan acá. Y lo mismo en el tema de equipamiento, y no solo en el tema de quitar aranceles, sino también en hacer los procesos más viables, porque hoy en día, si ustedes conversan con los farmacéuticos industriales, con los que importan equipamiento, nos dicen todo se tranca en la aduana de 3 a 6 meses. Y eso, si todo está digital y como coincidimos con muchos, yo creo, el tema de tener la información ahí disponible, entonces uno sabe dónde está, cómo está, cuándo va a llegar. Entonces, esto también tiene que ver con la digitalización. En relación al tema de corresponsabilidad que mencionaba Carmen Alba, justamente queremos una gestión corresponsable y en ese sentido también creemos importante comprometer a la población no solo en términos de que tienes que ir al médico, ¿no? Sino, por ejemplo, en los colegios, al inscribirse, la realidad es que no se ha tomado en cuenta el tema de coberturas de vacunación, por ejemplo. Y eso podría verse o verificarse no solo que el padre presente el carnet de vacunación, sino que en un sistema esté establecido quiénes están vacunados y quiénes no, para poder mejorar coberturas. Entonces, creemos que la corresponsabilidad también tiene que ver con la información. Si las personas no están informadas, no asumen también como suyo el problema. Dicen, no, ellos que lo resuelvan, yo quiero estar sano. Entonces, creemos mucho en este tema de la digitalización. Y Erika hablaba de la metropolización y creo que es una de las formas más eficientes en relación a los recursos. Porque si nosotros, por ejemplo, en La Paz tenemos metropolización con áreas, por ejemplo, en ciudades grandes y ciudades intermedias, las ciudades chicas sí van a poder acudir a estos centros. Por eso es importante la descentralización eficiente. Pero ahora, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política. Luego, porque no hay información para hacer el plan perfecto, si queremos así. Pero me parece que ese va a ser el camino, como ha sido en el resto del mundo, para poder optimizar los recursos
y poder hacer este tema de la gobernanza, ¿no? Con Fernando conversábamos un día, uno de los días de los foros, y decía este tema de referencias y contrarreferencias, y es verdad, eso pasó ya a otra, digamos, la nomenclatura pasó a otra etapa, pero este tema de gobernanza, o sea, de la conexión entre un centro de salud, un hospital y un hospital de mayor complejidad, lo tenemos que optimizar con los recursos que tenemos mediante ciudades metropolitanas en todos los aspectos, y en salud creo que va a ser fundamental. Creo que he tocado Gracias, mucho. gracias. Ahora sí puedo hablar, José. Ahora Sí, Aníbal, bueno, adelante. muchas gracias. Es muy cortito, 2 minutos para 4 preguntas, pero voy a simplificar. El tema de los medicamentos ya es un tema muy grave porque estamos atravesando una época. Desde el punto de vista de la adquisición de medicamentos, tenemos que hacer nomás prácticamente un ente rector al ministerio que permita de alguna manera establecer los precios de importación. No puede ser que una farmacia o cueste una citromicina 2 pesos, 10 pesos o 70 bolivianos la misma citromicina. Esto es importante, ¿no? Para la adquisición de los municipios a través del INAME se tiene que hacer la predisposición anual. El segundo tema que es, y otra cosa, tenemos que liberar los aranceles para los medicamentos y equipos médicos como aparte importante de poder nosotros optimizar el sistema de salud. El segundo elemento importante es esto de la metropolitización, que yo no estoy de acuerdo, porque nosotros debemos establecer una reingeniería de la red de salud, porque de otra manera no vamos a poder tener dentro de la ley marco de autonomía la dependencia que vamos a tener con los municipios. La red de salud se da a través de la cantidad de habitantes en los diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel. Para iniciar esta parte que el Estado no tiene la capacidad en este momento de construir más centros, se hacen las alianzas público-privadas que va a permitir también de que los médicos tengan mayor ocupación al respecto, tanto en los hospitales de primer nivel y segundo nivel. El otro tema que es muy importante, me hablaban del SOAT. Yo no estoy de acuerdo con el SOAT, porque el SOAT es un negociado que da 55 millones de ganancia. No puede ser. El SOAT es seguro obligatorio de accidentes y cualquier accidentado debería estar cubierto en el 100%. Para eso es seguro. No pueden darle un límite de 3.000 que solamente sirve para su atención de emergencia. Entonces, es necesario que a través del seguro universal, porque ahora ha ocurrido algo muy interesante. El SOAT te lo deja en el hospital de segundo nivel o tercer nivel y dice, cubra, ya pagué los 3.000. Entonces, no, señor. Acá la obligación del Estado es lo que manda la Constitución Política del Estado, artículo 18, que todas las personas tienen derecho a la salud y debe ser igualitaria. Quienes tenemos que dar las políticas de salud que permitan esto, que la población sea accesible, somos el gobierno y el ministerio. Entonces, esto es muy importante para poder. Y otra cosita, para terminar, creo que me estoy pasando un segundito, pero en el tema de lo que corresponde a las políticas de salud, ya tenemos que normar la publicidad engañosa, tenemos que normar ciertos elementos que puedan hacer preventivas para la salud y que la obligación de los medios de comunicación es por lo menos brindarnos para educación y promoción de la salud a toda la población, por lo menos por hora de 2 minutos, todos los medios dando educación sanitaria, porque es la única forma que el comportamiento comunitario pueda cambiar en la prevención de salud. Gracias, Aníbal. Guillermo, tu micrófono, respuestas, comentarios. Adelante, por favor. Gracias. Mero un comentario a lo que dijo Carlos sobre el tema del 10%, sobre el presupuesto. Yo indico de que, y el ejemplo es bien concretito, Uruguay destina el 6,5% de su PIB para salud. ¿Por qué? ¿Por qué no el 10%? Porque el 6,5% de 79.000 millones de dólares para 3.500.000 habitantes puede ser casi 5.000 millones. O Chile destina el 8%, pero el 8% de 335.000 millones de dólares, estamos hablando cerca de 24.000 millones de dólares, que es, por eso se habla de $1.300 por habitante, porque tiene 19 millones. Creo que es una conceptualización que hoy día se utiliza, no es tanto el porcentaje, porque Haití puede utilizar el 20% también de su PIB para salud, o el 30%, pero si tiene un PIB de 10.000 millones,
no le va a alcanzar para ello. Ese es un tema. Ya en el tema de cómo se construye un sistema de salud, muy sencillito, ¿no es cierto? Está en función del perfil epidemiológico. Hoy día el perfil epidemiológico en Bolivia no es de doble carga, es de múltiple carga, porque coexisten las enfermedades crónicas no transmisibles, las endémicas y las inmunoprevenibles. Bueno, y el otro temita más. En el año 2010-2012, el 53% de las cargas de mortalidad y morbilidad en Bolivia era de enfermedades crónicas no transmisibles. Para el año 2022 tenemos el 75% y probablemente en los próximos años nuestra mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles esté cerca al 75-80%. Por eso es imprescindible construir modelos metropolitanos, porque tenemos que utilizar toda la capacidad instalada, especialmente en los 3 principales departamentos que concentran al 62% del total de la población boliviana. Porque si vamos a empezar a querer construir desde el sector público o desde el sector de la seguridad social el número de camas que nos faltan, cuando tenemos que en los últimos 15 años, paradójicamente, el sector que más ha crecido en términos de prestación y de capacidad instalada es el sector privado. Ustedes pueden ver en todas las ciudades, ya no solamente en las ciudades del eje, en las principales capitales, sino en todas las ciudades, el segmento que más ha crecido es el sector privado, que ha construido una capacidad instalada y tiene un número de camas, equipamientos, recursos humanos que tenemos que incorporarlos a un sistema boliviano de salud para que ellos puedan ser parte de esto y hay que hacer estudios técnicos muy sencillos, primero hay que actualizar los protocolos de atención y darle un valor, un costo de prestaciones, y con eso se hace una especie de acreditación para que ellos puedan atender en función del costo de prestaciones determinado por el propio Estado en su estudio. Segundo, van a coexistir el seguro social a corto plazo, modelo bismarckiano, y el seguro público. ¿Cuál es la propuesta para el seguro social? En este momento, ¿se puede abrir el seguro social? No, por la capacidad de instalar. Si no podemos atender al número actual de asegurados, imagínense que ingresen 1 millón, 1,5 millones más, eso colapsa en 6 meses. Por ello, es imprescindible primero mejorar la capacidad instalada, incrementar 1,000 camas, y después hay una propuesta muy sencillita, como están haciendo en Costa Rica. Los trabajadores que no tienen relación obrero-patronal, porque esto te exige el modelo, hacen muy sencillo. Se formalizan, al formalizarse tienen un NIT, y ese es su número de NIT, les sirve para tener acceso al seguro social de corto plazo, porque además tenemos que tener en cuenta que la prima media en Bolivia es fácil de pagar. La Caja Nacional tiene una prima media de 4,000, la bancaria de 8,000. El que quiere se adhiera a la bancaria con seguro voluntario va a pagar sobre 8,000 de prima media. En la Caja Nacional un valor menor, y además se hace una escala, de modo que una vez que tengamos mejor capacidad instalada, todos los informales se formalizan, tienen su NIT, y con ese NIT pueden acceder a una atención en el seguro social de corto plazo. Y en el sector público tenemos que tener una atención médica obligatoria, un paquete de las principales causas de morbio y mortalidad en Bolivia. En Bolivia son 5 o 6 causas, porque hoy día la gente se enferma y se muere. Tenemos que contener, hacer una política de contención en el primer nivel, que es autocuidado, promoción y prevención. Y ahí creo que todos estamos de acuerdo, tenemos que fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, porque si no fortalecemos esa capacidad resolutiva, van a seguir sobrecargando, o la demanda de atención médica en el tercer nivel, hasta por un pequeño lipoma o por una uña encarnada, va a seguir siendo como hoy día. Entonces, por eso queremos hacer un modelo metropolitano y la digitalización, de acuerdo, pero ya de todo el sistema de salud en Bolivia, donde todo el sistema público, privado, con fines o sin fines de lucro, seguridad social, tienen que tener acceso a un expediente clínico. No está hablando de historia clínica, hay una diferencia entre historia clínica y expediente clínico, no vamos a entrar en esas, pero es el expediente clínico digital del sistema boliviano de salud, no de una institución. Y eso es, ahí creo que todos vamos a coincidir, porque necesitamos esa información, inclusive para el Sistema Nacional de Información en Salud. El SNIS no funciona porque siguen haciendo palitos. Si tenemos un sistema informatizado, expediente clínico, o sea, de todos, vamos a poder tener inclusive mejores indicadores y mejores proyecciones de nuestras cargas de enfermedad. Creo que todos coincidimos. No hay dólares, no vas a tener medicamentos.
se estabilice el dólar, se va a tener acceso al medicamento y tal vez hay que discutir ya con Cifabol, se ha ido a hacer una pequeña discusión para salir de las clásicas licitaciones que siempre se van a caer, ingresar en puja abierta como hacen los chilenos para adquirir medicamentos. Más allá de las ventajas que deben tener, coincido, tiene que haber arancel cero, etcétera, pero hacer ya un sistema diferente a las licitaciones porque siempre las hacen caer por interés particular. Gracias, Guille. Vamos a abrir una ronda más de participantes. El plan es normalmente terminar a las 9 de la noche, se nos quedan 18 minutos, optimizaremos nuestro tiempo. Y Fernando, al final te voy a dar para que cierres el evento y hagas tus comentarios finales para que podamos abarcar. A ver, Miroslava, tu micrófono, va a hablar Miroslava, José Luis, Miguel Delgado y tenía a Christopher más con algún comentario y William. Esas 5 intervenciones y vamos a una tercera ronda. Miroslava, lo más rapidito posible. Ya. Bueno, después del tema de la pandemia, cuando hemos visto realmente que los médicos son una parte realmente muy importante para la población, incluso para todo el mundo, tenemos pues ahora lo que pasa actualmente, ¿no? Un foro de debate donde han acudido apenas 2 de 10 candidatos presidenciables para poder responder a varias consultas y una preocupación de por lo menos 25,000 ítems médicos que faltan a nivel nacional, el hecho también que hay una fuga, ¿no es cierto?, hacia el extranjero de profesionales, y a esto recuerdo un documental que ganó el año pasado un colega respecto al turismo de salud, que este colega se fue a Chile junto a su esposa para buscar una mejor atención de salud. ¿Qué podríamos decir, propuestas viables se puede hacer tomando en cuenta nuestra actual coyuntura de crisis económica y una necesidad tan grande como esa que se ha desnudado en este foro debate? Gracias, Miros. José Luis, por favor, tu micrófono y tu consulta, comentario, rapidito. Hasta que resuelva José Luis su problema técnico, Miguel Delgado, por favor, tu micrófono y tu consulta. Buenas noches, realmente muy interesante lo que hemos escuchado. Yo voy a ir a hacer una pregunta. ¿Cuál es la opinión de los panelistas? Y también quisiera escuchar la opinión de Fernando sobre implementar la atención, sobre todo en el primer nivel, con esto de la congestión que se está dando, sobre todo en el primer nivel, decía, cuando hay mucha congestión, para cambiar la tradicional forma de concepción del financiamiento de la oferta. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es financiar la oferta. El Estado te financia esto, la caja te financia estos servicios, y cambiar y pasar a financiar la demanda, es decir, la demanda de atención del ciudadano. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una interesante modalidad que se está implementando, creo que hay un municipio en la Argentina, que habla de la implementación digital de los vouchers. Un ciudadano puede tener su voucher de atención ambulatoria y con ese voucher él puede asistir a un servicio, o sea privado, en convenio con el ministerio, o a su mismo hospital o centro tradicional, y vaya solucionando su problema y no esté amarrado como ahora sucede, ¿no es verdad? Un ciudadano va a un centro de salud y le dicen, no, su SUS de usted es de Pucarita, no puede recibir atención en temporal. Entonces el pobre paciente tiene que emigrar, ir a otro lado a sacar y finalmente no se lo atiende. Entonces, esta modalidad de financiar la demanda está hablando de vouchers. ¿Cómo están trabajándose también en algunos países en el tema de financiamiento de la educación superior? Gracias. Esta es mi pregunta. Gracias, Miguel. José Luis, por favor, ahora sí que ya está con su problema resuelto. Adelante. Bueno, primero, muy buenas noches para los panelistas. Es un gusto escucharlos. Yo tenía la siguiente consideración. Tenemos en este momento una constitución política del Estado que está vigente y hasta que no se modifique, pues hay que cumplirla, porque si no, estaríamos incumpliendo los deberes. Con relación a salud, ahí manifiesta que debería haber un seguro universal gratuito.
y también habla de un sistema único de salud y de muchos más artículos que hacen a la salud. Entonces la pregunta es, ¿qué proponen para cumplir lo que está establecido en la Constitución Política del Estado? Gracias. Gracias, José Luis. Christopher puede hacer su consulta si habilita su micrófono y su cámara, por favor, adelante. Buenas noches. Adelante. En el tema de la atención y prevención de las ITS y el VIH, ¿cuál va a ser la forma o cuál es la propuesta que tienen desde sus plataformas políticas? Gracias, Christopher. William, una preguntita más. Su micrófono y cámara, por favor. Bueno, creo que no está disponible. Voy a dar lectura. Dice William Montaño de Red Bull. Creo que cuando hablamos de salud en general estamos en una crisis. Preguntas. ¿Cómo controlaron la ejecución del SUS? ¿Por qué mencionan que no se ejecutan? Y en su totalidad, ¿por qué se devuelven los recursos? Ahora vamos a cambiar la forma de intervención. Le voy a pedir a Cecilia que sea la primera en participar y pueda consultar. Y finalmente también al final una despedida porque es la última ronda, porque ya estamos llegando a la hora. Cecilia, adelante, por favor. Gracias, José. Bueno, ya respondiendo a las puntualizaciones de los participantes, Miroslava nos decía que quedarían pendientes 25.000 ítems y que cómo se va a hacer eso. Y bueno, este es en realidad un problema que se arrastra, podríamos decir que hace mucho tiempo, pero los últimos ítems de crecimiento vegetativo concursados, por lo menos en el sector público, fueron hasta el 2016. Significa que han pasado 9 años sin que hipotéticamente haya crecimiento vegetativo de ítems y que no haya crecido la población y que nos hayamos estancado, cosa que no es real, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con la gestión, la mala gestión en relación a los recursos, porque se ha despilfarrado muchísimo en otras cosas innecesarias y no se ha invertido en salud. En ese sentido, justamente hablaba al principio de la descentralización y del tema presupuestario, ¿no? Si nosotros descentralizamos, pero además el presupuesto designado a las regiones es mayor, es el 62%, que 38% quedaría como para el gobierno central, o sea, más de la mitad, entonces sí se podría hacer, pero primero tenemos que tener las medidas de shock económicas que bueno, se explicaron en otro momento. En ese sentido, se tiene que aplicar esto y además en relación al perfil epidemiológico y al crecimiento poblacional. Entonces sí se van a necesitar más recursos y aprovecho la pregunta de Miroslava para complementar que con la Alianza Libre no solo se plantea esta descentralización y más recursos a las regiones, sino también una óptima relación en política internacional, porque ¿por qué no también acudir al apoyo internacional, por ejemplo, para formación de médicos, para solventar lo que todavía nos falta solventar y que no nos alcanzaría y que eso sería progresivo? Entonces, consideramos importante también la intervención de las relaciones internacionales, ¿no? Que los embajadores no solo vayan, no sé, el amigo, el primito, alguien de contactos del gobierno de turno, como lo que ha pasado los últimos 20 años, sino que se trabaje no solo en crear canales, rutas comerciales, sino también rutas de formación en distintas áreas y, por supuesto, en educación médica. En relación a Miguel decía, ¿qué opinan sobre el tema de financiar financiar la demanda en vez de financiar la oferta? Y esto también me parece que tiene sentido en relación a los problemas que tenemos versus cómo se arman los presupuestos. Porque si ustedes consultan cómo se arma el presupuesto en el municipio, en la gobernación, en el ministerio es medio carnavalesco, pero en municipio y gobernación se arma por el histórico y por eso no, o sea, la demanda no, digamos, lo que ofrecemos no cubre la demanda. ¿Por qué? Porque hay más población, el perfil epidemiológico ha cambiado. Esto también se relaciona, por ejemplo, a la lista nacional de medicamentos. Las compras de medicamentos, las compras de equipamiento y los presupuestos designados a recursos humanos vienen de forma histórica. Y cuando salen los POAs, que se realizan más o menos en septiembre, octubre, y luego ya, bueno, se aprueba, se va por instancias y tendría que ser para la siguiente gestión, la mayor parte de casos en municipios y gobernaciones se hace por histórico, cosa que está mal, no tendría que hacerse por histórico, tendría que hacerse por lo que hoy se demanda, hoy necesita la gente. Entonces creo que este es también un problema de gestión que hay que resolver y para esto, con la digitalización y los datos en tiempo real, sabemos qué demanda la gente y qué se puede ofertar.
En relación a José Luis, que dice, la Constitución Política del Estado dice que tenemos que garantizar la salud, es verdad. Inclusive muchos encuentros internacionales dicen que todos los países buscan el acceso universal de salud, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un sistema fragmentado y segmentado, volvemos a lo que habíamos empezado en este encuentro, y esto hace de que haya problemas de gestión. Entonces, todos, yo creo que aquí coincidimos los cuatro, ¿no? Los tres que representamos a las diferentes fuerzas políticas y también Fernando que ha presentado su propuesta, todos coincidimos en que el objetivo es que todos sean atendidos. Y le puedes llamar seguro, sistema, lo que quieras, pero el objetivo es de que el presupuesto que logremos tener sea lo más eficientemente aplicado, que incidamos mucho más en la prevención y en todo caso con la inteligencia artificial y la tecnología también en el asunto predictivo y también obviamente curativo, pero en menor cantidad, podríamos decir en menor porcentaje, pero esa es la búsqueda de todos, o sea, no porque está escrito en la Constitución no es que no queramos o que no se pueda, es que esa búsqueda hasta este momento ha sido ineficiente. Y bueno, como José me aclaró que esta es mi última intervención, quiero decirles a todos que como Alianza Libre estamos comprometidos. Tenemos un lema que es cuidar la salud, salvar Bolivia. Consideramos que va a ser muy importante el tema de digitalización. A esto acompañamos nosotros el asunto de la humanización, porque la tecnología nos tiene que ayudar, pero sigue existiendo y va a seguir existiendo la relación médico-paciente. Tiene que seguir habiendo el escucharnos, el revisar al paciente, que el paciente nos cuente todo eso y que mejoremos eso. Por eso también queremos que en la gestión de calidad en salud intervenga la gestión del paciente, que eso es lo que se está trabajando en muchos países. Por otro lado, y tenemos también políticas específicas para salud materno-infantil, el tema de salud mental que lo había mencionado, y también reformas legales. Entre ellas, queremos que todos los médicos, todo el personal de salud tenga un seguro de praxis médica, porque también estos problemas que existen en el ámbito legal hacen que no se desenvuelva de forma normal ni el profesional médico y tampoco esté con toda la confianza el paciente. Entonces, creo que tenemos que recuperar la confianza en muchos aspectos y uno de ellos es también la salud. Y bueno, los invito a que voten por nosotros. Es creo que un encuentro donde estamos proponiendo cosas y también coincido con Aníbal que en el momento que nos toque vamos a llegar a consensos porque la salud es una gran preocupación y la tenemos que resolver juntos. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Aníbal, por favor, tu micrófono, comentarios finales y al final una pequeña despedida. Bien. Ahora Ay, sí. por fin conseguí. Bueno, qué pena que tengamos tan corto tiempo. Hay tanto que hablar de medicina. Yo quisiera hacerles en algún momento, si están interesados en una exposición incompleta, al margen de una campaña. Primero, estamos preocupados de aumentar el número de camas en los hospitales, cuando el mundo moderno está preocupado en disminuir el número de camas. Y esto se presenta a través de la inteligencia artificial, a lo que se llama la medicina personalizada. Yo he hecho un curso especial al respecto con una aplicación, lo que quiere decir que no es hacer el expediente clínico, llenar una historia clínica para las consultas o reserva de... Es identificar a la persona con sus características de patología y prevención a lo que tiene que hacer. A través de la medicina o la inteligencia artificial se va a segmentar, y ahí voy con Miguel Delgado, de que la atención primaria es la fundamental que se utiliza en la inteligencia artificial, porque de esta manera tú vas a poder de alguna manera hacer un triaje en el primero, segundo y tercer nivel a través de la inteligencia artificial y vas a poder hacer una referencia y contrarreferencia. El mundo moderno en este momento está tendiendo a la medicina personalizada y no es difícil. Tenemos nosotros ya el tema de la aplicación que nos va a llevar a una digitalización en 4 meses. El otro tema es de que tenemos sobre la capacidad resolutiva del primer nivel. Ya, la educación médica continua nos va a permitir capacitar constantemente, también utilizando la inteligencia artificial a través de los primeros niveles. Todos tenemos un celular en la mano y podemos hacer una capacitación continua a todos los médicos de primer nivel de las diferentes poblaciones que nos permita hacer una medicina y que la capacidad pueda ser atendida. Decía Cecilia, la deshumanización de la medicina por la tecnología. Mentira. El hombre
nunca va a ser sustituido por la tecnología, porque la calidez que tanto hemos hablado en esta charla no se va a cambiar. La máquina no da calidez. Y la calidez lo dan los humanos. Y eso es importante en la calidez, la formación que tenemos que hacer en nuestras universidades, a nuestros profesionales, a nuestros jóvenes estudiantes, para esa vocación de servicio a la población. Y para eso el Estado tiene que tratar muy bien a sus profesionales. El Estado tiene que formar muy bien a sus médicos para que se queden en casa. Voy a concluir no solamente pidiéndoles el voto, sino que porque ya es tan difícil, la unidad es muy importante para evitar de que todo este desastre que nos ha llevado 20 años, esperemos que nuestros líderes principales puedan de alguna manera tener algún consenso en determinado momento, pero el objetivo, yo creo que de todos los bolivianos, es volver a ese derecho, de que esa constitución, ese derecho a la población, a la salud, a la educación, no sea una lírica de los políticos, que sea una obligación del Estado. Yo les agradezco, amigos, y yo quisiera que en algún momento me puedan invitar a que yo les pueda hacer una explicación mucho más amplia de lo que es la medicina y de lo que he aprendido en Israel yo sobre la aplicación. Bolivia es un país pequeñito, y un país que se lo puede gobernar en salud muy fácilmente. Lo hemos aprendido en los kibbutz, lo hemos aprendido también viendo la situación en el Uruguay, y creo que es importante esa experiencia compartir y transmitir a una administración moderna del Ministerio de Salud del que venga. Muchísimas gracias, y bueno, voten por el que mejor piensen, pero que voten y exijan a nuestros candidatos que sean unidos, que no sean mezquinos con la población, porque lo único que están haciendo es hacernos daño y hacer de que el MAS vuelva como lo hicieron en otra oportunidad. Gracias, Aníbal, y te vamos a tomar la palabra para profundizar estos temas en las próximas semanas. Guillermo, por favor, tus comentarios, respuestas y tu despedida final. Muchas gracias. Nuestra propuesta es salud con todos y para todos. Así que inicialmente pido que todos voten, porque vamos a tener salud con todos y para todos. Y el que garantiza eso es Samuel. Primero, hay algunos comentarios y precisiones. Usualmente en Bolivia se dice que nos falta médicos, se mide 2.5 por cada 1.000 habitantes. A la norma internacional estamos hablando que necesitamos 28.000 médicos, el Colegio Médico de Bolivia tiene 18.000 médicos generales inscritos y 3.500 especialistas. El tema es de que en Bolivia nos faltan especialistas, estamos hablando que tenemos un déficit de 6.000 y pico especialistas. ¿Por qué no podemos tener más? Porque la capacidad instalada para hacer residencia médica es la que tenemos, no tenemos otra cosa. Yo no puedo hacer residencia médica en oncología en un servicio donde no hay oncología. Entonces, primer tema, y hay que debatir por qué tenemos tantas facultades de medicina. No es posible que un país que tiene 11 millones de habitantes tengamos 31 facultades de medicina y la población de la ciudad de Cobija, que tiene 85.000 habitantes, tenga 3 facultades de medicina, Oruro tenga 5 facultades de medicina. Creo que es parte de un debate, ¿no es cierto? Si seguimos así, estamos en este camino desordenado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos engañando a una generación, formándoles mal formados, porque para entrar a hacer residencia en cualquier parte del mundo se da examen, se concursa. Yo quisiera saber, no es problema de si podemos conseguir becas, nos pueden dar, pero hay que concursar, entonces es un tema muy complejo y tenemos que definir si vamos a mantener las 31 facultades de medicina. Tema 1. Tema 2, el tema del voucher. Acá el tema del voucher es, si nosotros mejoramos la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, con por lo menos que atiendan 12 horas y la capacitación permanente, tienen que hacerlo ¿quiénes? Las sociedades científicas. ¿En qué? En las principales patologías que tiene hoy día la población boliviana. No podemos capacitar desde la caspa hasta la nostalgia. Tenemos que capacitar en las 10 principales patologías que generan el 75% de carga de enfermedad y generan un gasto catastrófico, sea del Estado y sea de los hogares. Creo que esto es lo fundamental. ¿Y quiénes lo van a hacer? Las sociedades científicas, capacitación permanente. ¿Cómo se les va? Primero, dándoles puntaje en el escalafón, seguramente. El otro tema, cuando se habla de los vouchers, yo creo que esto no es, porque nos entraríamos en un enredo maldito. Entonces, en resumen, hay coincidencias, hay una crisis total, y cuando alguien preguntaba si la constitución política del Estado, ocurre que tenemos un fetichismo legal en Bolivia, ¿no es cierto? Hablan del sistema único de salud en Bolivia, ni el sistema ni es único ni es de salud.
Primero, no tenemos un solo modelo de financiamiento, un solo modelo de gestión, ni un solo modelo de atención. Es el sistema único de salud. En Bolivia tenemos segmentado, fragmentado, seguridad social, sector privado, etcétera. Por consiguiente, ese artículo de la Constitución Política del Estado no se cumple. Y es esto tampoco, acceso universal. Hay acceso universal para todas las patologías. Si tuviéramos acceso universal para todas las patologías, no tuviéramos pues el porcentaje de incidencia y de prevalencia del cáncer cervicuterino, la tasa de mortalidad la más alta en América Latina, o las diferencias en las asimetrías entre mortalidad infantil dura, semidura y semiblanda que todavía tenemos en Bolivia. En Caripuyo tenemos una mortalidad infantil de 70, que es una mortalidad semiblanda, pero sin embargo en Guarnes tenemos una mortalidad infantil de 22 por mil, que es semidura. Esas asimetrías en el país nos están generando trastornos. No puede ser que un país como Bolivia tengamos semejantes diferencias. Les pongo el municipio de Boyuy, 10 por mil de mortalidad infantil, municipio de Caripuyo, 70. Esa es nuestra realidad. Por consiguiente, este es un acuerdo nacional. Tenemos que hacer entre todos, construir el sistema boliviano de salud con múltiples prestadores, sector privado, sector público y sector de la seguridad, que van a coexistir por lo menos unos 5 o 6 años más. Muchas gracias por esta oportunidad y les repito, salud con todos y para todos con Samuel. Gracias, Guillermo. Fernando, tus comentarios finales y despedida también. Muchas gracias. Sí, yo tengo una envidia sana del Brasil cada vez que voy a algún encuentro del No te hemos copiado por si tu internet se ha caído. Puedes repetir, por favor. Ahora sí, ¿me Sí, ahora escuchan? sí. Sí, perfecto. Nos hemos quedado Ahora en la sí. envidia sana. Bien, perdóname. Yo decía que estaba con envidia sana porque cada vez que voy al Brasil me encuentro con colegas que formaron el Partido Sanitario, que fue la forma en la que el sector de la salud presionaba a los diferentes partidos políticos para agendar temas y para posicionar salud. Yo creo que estamos en un momento en el que es necesario modernizar el sistema boliviano de salud y necesitamos crear una conciencia de partidos, aunque no seamos del mismo partido, no votemos por el mismo candidato, pero una conciencia de partidos del sistema de salud. Creo que hay ejes comunes. En la Organización Mundial de la Salud define una carga de muerte de enfermedad basada en 3 pilares: las enfermedades infecciosas, inmunoprevenibles, y las enfermedades materno-infantiles, que son el primer grande grupo, donde 35 municipios están afectados. El 80% de la carga en ese sentido está relacionada a 35 municipios. No podemos hacer algo para que esos 35 municipios tengan una respuesta de partido sanitario. El segundo punto, la carga de enfermedades no transmisibles está en toda Bolivia, pero está focalizada en algunas enfermedades que son rápidamente abatibles, como el cáncer de cervix. No podemos disminuir el cáncer de cervix con una línea de cuidados muy definida. Tercero, hay un problema muy serio que tiene que ver con el gasto de bolsillo. La gente todavía, 30% de la población boliviana, tiene todavía un gasto excesivo de bolsillo. Esto pasa por 2 razones: medicamentos y, por otro lado, enfermedades catastróficas. ¿Podemos permitir todavía en Bolivia que tengamos huelgas de padres y de pacientes para que le cubra a alguien? ¿No podríamos tener un sistema de reaseguro cediendo cada municipio 10% de su presupuesto para que eso sea administrado por el sector privado y pueda cubrirlo? Otro problema grande, tenemos enfermedades que nos están produciendo, que nos han producido un tremendo cisma en el sistema, como ha sido el COVID. La epidemiología todavía está en manos muchas veces inexpertas y muchas veces también con serios problemas de respuesta. No podríamos tener un Instituto Nacional de Epidemiología, un centro de control de enfermedades de epidemiología descentralizado, que no dependa de nadie, o sea, que dependa de un directorio, pero que no tenga una persona puesta a dedo cada vez que cambie la gestión. No olviden que los ministros de salud duran 1 año en promedio en la región. Cada año vamos a cambiar gerente de epidemiología. No podríamos tener un sistema modernizado con una gestión adecuada, que sea meritocrática y que sea bien financiada y bien pagada. Quiero terminar. Obviamente hay temas que han quedado pendientes. Hay un tema que es importante, que es
tiene que ver con modalidades o mecanismos de pago. Ha sido la sugerencia de subsidios de oferta, forma parte de un gran paquete que el mundo está discutiendo cada vez más sobre la necesidad de encontrar subsidios o formas diferentes de mecanismos de pago. Por ejemplo, no necesariamente los subsidios dándoles a los pacientes derechos para que ellos puedan acudir a donde mejor se sientan, sino también al revés, porque esto es un diálogo de dos partes, de pacientes y también de sistema. Yo me acuerdo muy bien que recibía un cheque, porque soy diabético, pero recibía un cheque como persona que tenía su hemoglobina glicosilada, el indicador principal de la diabetes, de $5 cada vez que me hacía el examen y que tenía una glicemia debajo de lo que correspondía. Es decir, los incentivos están en la productividad del médico, en la forma de retribuir. Se puede pagar de una manera diferente, si es que se produce con resultados. Se puede pagar a las redes de servicios de una manera diferente también. Se pueden generar incentivos. Necesitamos entrar a un diálogo serio sobre nuevas formas de mecanismos de pago. Coincido con ustedes en inteligencia en salud. Sé que el esfuerzo del gobierno ha sido importante en aumentar el presupuesto en salud, sea el PIB o sea el gasto público en salud, cualquiera de las dos opciones. El PIB ha llegado el año 2020 al 8% con el MAS, y eso es algo que es muy importante considerar. Dentro del gasto en salud del MAS hay cosas muy oscuras. Es muy importante analizar por qué los 3.400 médicos están en una cajita que no se puede ver. Cuando se ve el análisis de cuánto es el gasto en salud en paramédicos o para personal en el Ministerio de Salud, muestran que es 46%, pero si suman los 3.400 médicos que están en un programa oculto, sube 65%. Entramos en un proceso de eficiencia o ineficiencia. Tenemos que transferir esos recursos humanos, es una parte de la descentralización. Hay temas polémicos, pero el partido sanitario tiene que construirse. Es un buen momento para ponernos de acuerdo. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Cecilia. Perdón. Bueno, agradeciéndoles a todos, agradeciendo la participación de Cecilia, de Fernando, de Guillermo y de Aníbal. Creo que lo importante es que hemos visto que hay más coincidencias que diferencias. Entonces creo que los tres partidos y la Fundación Milenio han partido, creo, de un buen primer diagnóstico que va a ayudar a que tengamos una política pública de salud hacia adelante. El desafío está, después del 17 de agosto, en poderse sentar y construir esa política pública de salud de manera entre todos los actores, y creo que va a ser posible, porque es un tema en el que nadie está en contra, y creo que ahí tenemos que trabajar en el detalle. Es que les agradecemos a todos su participación, ha sido un tema interesante, además a muchos nos ha permitido conocer a fondo la temática, bueno, en 2 horas no a fondo, pero tener ya sospecha de la materia y las problemáticas en el tema de salud. Así es que con seguridad vamos a tomar la palabra de Aníbal. Más adelante vamos a tratar de generar un nuevo espacio como este para ir profundizando ya tema por tema, porque obviamente la temática es muy amplia. Agradecer a la Fundación Milenio y agradecer a los representantes de Unidad, de Libre y de Súmate. El desafío está, y Dios quiera que nos permita revertir todo este tiempo de oscuridad y encontremos la luz hacia adelante. Gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana, e invitarlos. El próximo viernes vamos a tener un evento interesante, vamos a hacer un análisis crítico a la historia de Bolivia, también llegando al bicentenario, que va a tener también su repercusión. Los que gusten, los esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a todos y que tengan un lindo fin de semana.